de esta noche y está a cargo del licenciado Sebastián Miranda. Es licenciado y profesor de historia, catequista, investigador, autor de los libros Los secretos de la tablada, La última acción armada de la guerrilla en la Argentina, Cronología del terror en la Argentina, Orígenes y formación de las organizaciones armadas en la Argentina, La guerra contra el terrorismo en la Argentina, Mohamed Ali Zein el-Din, Jordán Bruno Yenta y la gesta de Malvinas, La guerra del Atlántico Sur, Los mitos desmalvinizadores y estrategias para su recuperación. Manuales de Ciencias Sociales 7 y 8 de la UCALP, distinguidos con la faja de honor Padre Leonardo Castellani por la exposición del libro católico. Es autor de más de 80 notas sobre historia y geopolítica en la revista Defensa y Seguridad. Desde hace 25 años ejerce la docencia en los niveles secundario, terciario y universitario, y es oficial de la Reserva del Ejército Argentino. Bueno, le damos la bienvenida a Sebastián Miranda y le agradecemos desde ya por su conferencia. Bueno, les agradezco a ustedes la oportunidad de volver a encontrarme ahora virtualmente. Ya nos habíamos encontrado en noviembre del año pasado con muchos de ustedes. Y bueno, aprovechar esto de la cuarentena por lo menos para seguir con la formación. Les cuento antes de arrancar con la presentación que el material que van a ver a ustedes, que es una parte, en realidad es un PowerPoint bastante extenso, tiene un anexo más extenso todavía, y yo se lo voy a después a la dirección de correo electrónico que me indiquen, se los voy a dejar, de tal forma que ustedes para formación, para lo que sea, dispongan de este material, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bárbaro, bueno. Si les parece, vamos a comenzar con una oración. La rezamos juntos, yo no los voy a escuchar mucho porque no tengo el audio de ustedes. No tengo problema en que liberen el audio de la gente que está presente en el momento de la exposición, no hay ningún problema. Si parece, la rezamos juntos. Es una oración que rezaron mucho nuestros soldados en Malvinas y es la oración se llama el paracaidista francés. Nos vamos a poner en presencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que se te rechaza. No te pido la No te pido la riqueza ni el éxito, ni siquiera la salud. Tantos te piden eso, Dios mío, que ya no debes tenerlo. Dame, Dios mío, lo que te queda, lo que otros no quieren. Quiero la La inseguridad inseguridad y la inquietud. Quiero la tormenta y la lucha. Y que tú me lo Que tú me los des, Dios mío, definitivamente. Que yo esté seguro de tenerlo siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que se te rechaza. Pero dame también el coraje, la fortaleza y la fe. Le pedimos entonces al Señor que nos dé el coraje, la fortaleza, la fe, para seguir dando testimonio y ser fieles a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, les cuento. La idea es un tema muy extenso. Imagínense que la Iglesia en la historia de la patria es un tema muy extenso, con lo cual vamos a ir haciendo un punteo y después, bueno, en la medida que les surja la inquietud o que lo deseen, podemos hacer la cantidad de encuentros que deseen. Esperemos que en algún momento nos podamos ver la cara, de vuelta, no en forma virtual, pero bueno, vamos a ver sobre todo como mojones que son claves y que por ahí son poco conocidos en la historia de la patria. Por supuesto que la identidad nuestra como nación está directamente ligada a lo que fue el proceso de descubrimiento, conquista, poblamiento y evangelización de América. En lo cual, bueno, vamos a hacer, aunque sea una reseña rápida, para meternos ya más en la etapa propiamente como Estado autónomo e independiente. Pero ustedes saben que esta historia vinculada a la Iglesia, este año se cumplieron 500 años de la primera misa en territorio argentino, que fue, como les digo, hace 500 años, prácticamente el bautismo de nuestra patria, pero comienza, en cuanto a la vinculación con la Iglesia, con el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492. España venía un proceso muy complejo y muy importante, que era la Reconquista. Durante 800 años había luchado para expulsar a los musulmanes de su territorio, con lo cual, en general, el español que vino a América vino con un espíritu propio de los pueblos que tienen que luchar, que tienen que entregar la vida para defender su religión.
Ese espíritu religioso se comprueba en cosas muy simples como es la toponimia nuestra, o sea, los nombres de nuestro territorio que están llenos de nombres religiosos. Cuando empieza ese proceso de descubrimiento de América, que se inicia con la llegada de Cristóbal Colón, España va a trasladar su espíritu, su cultura a América. En la concepción del español de la época, eran vasallos e hijos del rey. Y había una idea muy fuerte de unidad entre la iglesia y el Estado, como en un cuerpo. El ser humano tiene cuerpo y alma. De las necesidades materiales se ocupaba el Estado, en este caso el rey, que era visto como un padre, había esa concepción patriarcal, y de las partes espiritual se ocupaba la iglesia católica, que era vista como la madre. Estaba la idea, digamos, familiar, ¿sí? El rey, las necesidades físicas, el cuerpo, y la iglesia las necesidades espirituales, que sería la parte del alma. Por eso, la iglesia tuvo un rol central primero en su función primaria, que es la atención espiritual, la evangelización, la transmisión del evangelio en América. Después de encargarse justamente de la atención espiritual, y después muchas de las funciones que hoy en día diríamos son más de tipo social, se encargaba la iglesia también, igual que lo hacía en España. La educación, el cuidado de los enfermos en los hospitales, el registro de los nacimientos, las defunciones, los casamientos que se hacían en las parroquias. De hecho, la van a hacer las parroquias hasta que en 1883, en una etapa laicista, como fue la época de la generación del 80, esas funciones pasan al Estado. Y además, bueno, como evidentemente no todos los que vinieron a América fueron santos, independientemente que es para otra conferencia la cuestión de la mentira, de la leyenda negra, la iglesia se ocupó muchísimo también de la protección de los propios indígenas frente a los abusos. Si por más espíritu religioso, sabemos que, bueno, que el hombre tiene la naturaleza herida por el pecado, pero la iglesia fue una barrera y una protección importante frente a los abusos que hubo. Y después, bueno, está todo un tema aparte, que también para otra conferencia, que era como los religiosos eran gente muy instruida, se avanzó muchísimo en América gracias a todo lo que fue el aporte científico de los religiosos, que lo vamos a ver también en la historia de la patria. Esto daría nomás ya para un ciclo de conferencias, lo que fue el rol de la iglesia en el proceso de formación de la identidad americana, y el proceso de evangelización, educación, y todas estas cuestiones que acá vemos apenas en una placa. Hay un primer momento que es poco conocido, pero que es fundamental en la historia de América, en el cual la iglesia va a tener una intervención poco conocida. A partir de 1628, los portugueses empiezan un proceso de expansión. Si ustedes me están viendo en la pantalla, hay una ciudad que parece contradictorio, pero fue fundada por los jesuitas, que es San Pablo, a partir de lo cual los portugueses, enemigos de los españoles, empiezan un proceso de expansión muy fuerte sobre los territorios que le pertenecían a España. Si ustedes ven esta línea, es la línea de Tordesillas. De acuerdo a este acuerdo entre España y Portugal, esto que ven hacia la izquierda, hacia la zona este, esto tendría que ser el Brasil actual, porque es el territorio que le quedaba a Portugal. Un poquito más vivo todavía que los chilenos, más peligroso que los chilenos con los mapas. Fíjense que fueron empujando un poco los mojones, ¿no? Bastante, si lo comparan con el Brasil actual. En ese proceso de expansión se formaron las Malocas, que era el nombre dado a expediciones militares fomentadas por la corona portuguesa para ocupar los territorios españoles. En esas expediciones iban capturando a los indios, pero había una barrera geopolítica muy fuerte, que eran las misiones de los jesuitas. A partir de 1628, los portugueses empiezan a atacar las misiones para capturar a los indios guaraníes, llevárselos como esclavos a San Pablo y simultáneamente romper esa barrera que eran las misiones. ¿Para qué? Para poder ocupar el territorio español. Para que se den una idea de la magnitud del daño, se calcula que entre 1628 y 1641 fueron cautivados o obligados a desplazarse alrededor de 300.000 guaraníes, corriendo la línea de Tordesillas hasta donde vemos acá, que es el límite de la actual Argentina. Todo lo que es actualmente el estado de Río Grande do Sul de Brasil era territorio español. Frente a eso, que implicaba no solamente una cuestión geopolítica, sino el cautiverio de los indígenas, la destrucción de las misiones, los jesuitas van a reaccionar. Y después de una serie de tratativas con el rey, van a obtener la autorización para armarlos con armas de fuego, para que el Papa excomulgara a los que participaban en las Malocas y simultáneamente para organizarlos militarmente. Ese proceso, que va de 1628 a 1641, que genera tanto daño, se acaba cuando además de la diplomacia se utilizan las armas. Y en este caso, ¿qué es lo que hacen los jesuitas? Se enteran de la llegada de una bandeira, de una maloca, de una expedición militar, que salía de San Pablo con 5.000 hombres.
el equivalente al tamaño del ejército de los Andes más adelante. Organizan a los guaraníes a través de jesuitas que habían sido soldados, a través de caciques, los guaraníes eran una raza sumamente guerrera, y lo van a salir a enfrentar primero una batalla muy importante, que es la de Cacapaguazú, en 1639, en la cual destruyen una maloca de 3.000 hombres, y en 1641 se enfrentan a una maloca más grande todavía, en el Peñón de Borore, que es de 5.000 hombres. Ahí tienen la ubicación, a la izquierda en el mapa, está en lo que es hoy en día el territorio de la provincia de Misiones. Los portugueses querían llegar del otro lado del río Uruguay, o sea, ya pasar a lo que es actualmente la Mesopotamia argentina. Esa maloca, después de una semana de combate, dirigido por los jesuitas y por los caciques indígenas guaraníes, destruyen una maloca de 5.000 hombres y frenan el proceso de expansión portuguesa. Si no se hubiera dado esta intervención de los jesuitas, por supuesto con los guaraníes, hoy en día, esperen que vuelvo, la frontera que acá vemos, el territorio actual de Brasil estaría abarcando todo el Paraguay y el actual territorio argentino. Esa es una contribución poco conocida, pero a través de la acción militar de los guaraníes y de los jesuitas se frenó ese proceso de expansión portuguesa hacia el oeste, que igual logró avanzar mucho también. Ahí tenemos un primer mojón. Un segundo mojón poco conocido también es el papel de la Iglesia durante las invasiones inglesas. En las invasiones inglesas entre 1806 y 1807, para que se den una idea, uno de los testimonios que va a dar el general Whitelock, que es el que comanda 10.000 hombres, el doble del tamaño del ejército de los Andes, en la segunda invasión inglesa, es que nunca se va a poder conquistar Buenos Aires por el fanatismo religioso de la población. En la primera invasión, cuando don Santiago Liniers logra la reconquista, o sea, logra recuperar la ciudad de Buenos Aires, después de que los británicos, dirigidos por Beresford, la tomaran, él había prometido a la Virgen del Rosario de que si se ganaba, él le iba a consagrar los trofeos. De hecho, hay un episodio que se repite en Malvinas. La escuadra, dirigida por Liniers, que venía de Montevideo, le empieza a azotar un temporal. Y Liniers la pone bajo la protección de la Virgen del Rosario. La escuadra, dirigida por Liniers, pasa frente a las narices de los buques ingleses y desembarca en el Tigre. Y desde ahí empieza el avance hacia Buenos Aires. Dios, evidentemente, es Dios y la Virgen del Rosario actuó porque se hundieron varios buques ingleses, los ingleses no pudieron bloquear el paso de la escuadra de Liniers, le pasaron por las narices y lograron desembarcar en el Tigre. Años después, cuando la flota argentina se dirigía a recuperar las Islas Malvinas, una tormenta muy fuerte azotó a la flota argentina dirigida por el almirante Busser, y entonces el coronel Seineldin le propuso al almirante Busser, recordó el episodio de la Reconquista y le propuso ponerla, al igual que lo había hecho Liniers, bajo la protección de la Virgen del Rosario. Por eso se llamó Operación Rosario, la recuperación de Malvinas, que derivó en el 2 de abril. Bueno, la tormenta se calmó y se pudo desembarcar y recuperar las islas. Después de la primera invasión inglesa, se empiezan a formar los cuerpos militares porque se preveía la llegada de una segunda expedición. Pero hay algo interesante también, que los ingleses nos cuentan cuál fue la actuación del clero y de la iglesia. Los invito a leer esto, que viene de un librito que se llama Buenos Aires el Interior, que lo escribe el capitán Gillespie, un oficial que participó, que decía esto: tenían la orden de respetar los santuarios, pero se hicieron tan molestos por el fuego de cañoncitos y mosqueterías que no podíamos contenernos de retribuirles con iguales favores, lo que siempre producía una pausa espontánea. Con mi anteojo podía percibir al clero inferior, particularmente activo en manejar sus armas y dirigir a las tropas que tenían debajo. O sea que los sacerdotes, aparte de repartir los sacramentos, la unción de los enfermos, hacer atención espiritual a la propia tropa y al enemigo, también se entusiasmaron y empezaron a tirar unos tiros. Lo cual era entendible, ¿no? Con tantos ingleses dando vueltas, ¿quién no se va a tentar de tirarles a los herejes? Así que bueno, este testimonio nos muestra un clero repartiendo hostias en ambos sentidos, ¿no? A manera sacramental y a manera de plomo también. Hubo una participación, acá es muy importante ya la participación del clero, lo que llamaríamos el clero castrense. Cada una de las unidades que se crean, que estaban ya en la primera invasión y que vienen después, creadas después de la segunda, van a tener sus capellanes, que van a tener una participación muy, muy activa en la atención espiritual de esa tropa, ¿no? Ahí tenemos un segundo ítem. El primero, Bororé. El segundo, las invasiones inglesas. El tercer ítem es la Revolución de Mayo. En esta revolución, la cabeza de la revolución, que fue Cornelio Saavedra, además de ser el comandante de la Legión de Patricios, que era la unidad militar más importante, con 2.500 hombres, era licenciado en teología.
Había nacido en el Alto Perú, en la ciudad de Potosí, y era licenciado en teología. Fíjense este dato, de los 251 personas, vecinos, que asisten al Cabildo Abierto, 27 eran sacerdotes. El 24 de la noche, cuando ya se había decidido la destitución del virrey, hay una maniobra que hace el virrey, justamente Cisneros, que es formar una junta con aprobación del Cabildo, pero presidida por él. Eso genera un movimiento muy intenso en los cuarteles, reuniones entre los revolucionarios y los cuarteles, y se elabora un petitorio, que ese petitorio tiene 300 y algo de firmas, en el cual, por supuesto, se plantea que no se va a aceptar que el virrey presida esa junta y que se tiene que formar otro gobierno. Bueno, ese petitorio lo respaldan 17 frailes mercedarios, que era donde se alojaban los patricios. Es decir, hay una participación del clero que firma parte de ese petitorio para evitar la asunción de Cisneros como presidente de la Junta. Y el 25 de mayo, cuando asume nuestro primer gobierno autónomo, que es la Junta Provisional Gubernativa, tiene a un religioso, que es el cuarto vocal, que era Manuel Alberti, que era el presbítero, digamos, el párroco de San Benito de Palermo. Después, por esta cuestión de recortar los nombres religiosos, hablamos de Palermo, pero no, es San Benito de Palermo, como gran parte de los nombres que adornan y que ilustran nuestra geografía, van dedicados a Dios o a la Virgen. ¿Sí? Era doctor en teología, participó activamente en la lucha contra los británicos y después lo tenemos como parte de nuestro primer gobierno patrio. Ya tenemos un sacerdote en nuestro primer gobierno patrio. Lamentablemente muere pronto, es uno de los miembros de la Junta que desaparece más temprano, junto con Castelli y con Belgrano, que no hay pensamiento con Alberti. Estos eran liberales, rabiosos liberales, pero ya tenemos una primera contribución de la Iglesia importante. Como no todo el virreinato, lo que era el virreinato del Río de la Plata, las actuales Argentina, Banda Oriental, Paraguay y Bolivia, que se llamaba el Alto Perú, aceptan la formación de la Junta, se despachan expediciones militares para obligar a todos estos sectores del virreinato a aceptar la autoridad de la Junta. Y junto no estamos mareando ya hasta ahora, junto con esas expediciones, las auxiliares al Alto Perú, la campaña al Paraguay y las campañas a la Banda Oriental, parten también los sacerdotes, sobre todo el clero castrense. ¿Sí? En la campaña al Paraguay, esto es, no quiero que se mareen, pero para que se den una idea, acá esto lo van a tener ustedes por si les interesa el nombre directamente, porque todo esto está documentado de los religiosos que participan en la campaña al Paraguay, que van con Manuel Belgrano al Paraguay, que además en el camino los religiosos fueron muy importantes en la atención de las tropas, en el alojamiento de las tropas y en el conseguir todo lo que eran efectos, pertrechos, fueron efectos muy pobres los primeros nuestros, para el apoyo de las campañas militares. En las campañas al Alto Perú van también otros sacerdotes como Manuel Bariño y Fray Manuel Escurra, Gregorio Antonio Funes, Ildefonso de Muñecas, y como además los sacerdotes tenían muchos conocimientos de ciencias, se los empleaba con mucha frecuencia, aparte de la asistencia espiritual, para, lo vamos a ver especialmente con Fray Luis Beltrán, para funciones como lo que es el manejo de la economía, las cuentas, lo que sería las funciones de auditoría, todo lo que tiene que ver con la sanidad militar. Muchos tenían muchísimos conocimientos de medicina y también conocimientos científicos vinculados a la fabricación de armas. En todas las campañas militares van capellanes, que aportan, como le digo, la asistencia espiritual, pero todos estos conocimientos también. En la Banda Oriental tenemos hombres muy cercanos a Artigas, que también, los sacerdotes Gómez, Figueroa, Muñoz, Enríquez Peña y García Arboleda, Fray Marcos de Belén, Isidoro de San José, Antonio San Alberto, que forman parte justamente de los cuerpos militares. Habitualmente cuando había disponibilidad, cada una de las unidades militares tenía su capellán, y en todo lo que son funciones, como les decía, de manejo de las cuentas, de atención de los enfermos, de los heridos. Entonces, en todas estas campañas tenemos una presencia muy activa de sacerdotes. Fíjense este dato que es muy importante. Se calcula que en el Río de la Plata, en la zona del virreinato, había entre 500 y 600 sacerdotes. Tenemos 128 documentados que fueron capellanes castrenses. O sea, es un número muy elevado en relación a la cantidad de sacerdotes que había. Y que apenas en todo lo que fue el movimiento revolucionario, un 10% no adhirió al movimiento revolucionario. Cuando uno va a gran parte de la historiografía, que es gran parte de los libros de historia son de origen liberal, borran. Van a encontrar muchos de los sacerdotes con el nombre, pero no indicando que son religiosos.
Eso tiene que ver con tratar de hacer lo contrario a lo que estamos haciendo nosotros, que es borrar justamente a la Iglesia de la historia de la patria. Pero si uno va a los números, hay una presencia constante. Fíjense estos datos. Declaración de Independencia. Todos estos sacerdotes que tienen acá, Acevedo, Arauz, Castrobarro, Colombres, Gallo, Iriarte, Loria, Oro, Pachico de Melo, Rodríguez, Sáenz, Tames y Uriarte son sacerdotes. Nuestro documento de declaración de la independencia tiene la firma de todos estos sacerdotes. Incluso uno, que es el que tiene mencionado en la parte inferior de la pantalla, Pedro Castro Barros, en un momento fue también presidente del Congreso. La presidencia era rotativa entre los diputados, el que más conocemos es la Prida, que era diputado de San Luis, que en el momento de declaración de independencia era presidente él, pero un religioso fue anteriormente también presidente. Y hay varios que son los que tienen mencionados en la parte intermedia de la placa, que no estaban en ese momento por distintas funciones, pero fíjense, hay un prosecretario también, otros que no llegan a tiempo, pero es muy, muy fuerte la presencia de religiosos en el Congreso de Tucumán y en la Declaración de la Independencia. Estas placas ustedes las van a tener para apoyarse si quieren hacer un cursito de formación o tienen una charla o eso, todo este material lo van a tener. Aparece una cosa muy fuerte también, que es la vinculación de nuestros próceres fundacionales con la Iglesia Católica. Manuel Belgrano. El nombre completo, la mayoría lo debe saber. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Un hombre muy religioso. El padre, que era genovés, y la madre, que era criolla, eran terciarios de la orden de los dominicos. Es decir, había órdenes religiosas que permitían una rama laica en el sentido que eran gente que no había tomado esos votos religiosos, y esto era bastante común. Como todavía hoy la tienen también varias órdenes religiosas. Bueno, los papás de Belgrano, igual que Belgrano, eran terciarios de los dominicos. Por eso él pide que lo entierren en Santo Domingo. Pero fíjense la humildad que él dice que no es digno de que lo entierren dentro del convento, que lo tienen que enterrar afuera. Cuando uno tiene el placer de leer, hay una recopilación de todas las cartas de Belgrano, eso se llama el epistolario belgraniano. No hay una carta en la cual no haya una referencia a Dios o a la Virgen. Acá tienen un ejemplo de lo que le dice. Hay una frase que es muy fuerte, ¿no? La que le dice a San Martín: acuérdese que usted es un general cristiano, apostólico y romano, y cele de que en nada, ni aun en las conversiones más triviales, se falta el respeto cuando diga nuestra santa religión. Él es el que consagra el ejército a Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Sí? En Belgrano aparece constantemente, en los reglamentos que él elabora para las escuelas, la religión es una constante. Yo creo que de los próceres que tuvimos fue uno de los que más importancia le dio a la religión católica. Y un dato que no es menor: nuestra bandera está inspirada en los colores del manto de la Virgen María. Cuando él crea la bandera del consulado, que fue secretario del consulado anteriormente, como no tenía bandera, él dice expresamente que los colores los toma del manto de la Virgen, ¿sí? Que responden a esta aparición de la Virgen en el convento de hermanas dominicas ocurrido en Toledo, que es el azul celeste. Después se modificó y quedó en celeste, pero el color original de nuestras banderas, incluso de las primeras que se conservan, esto da también para una conferencia, que son lo que llaman las banderas de marcha, es un color azul y responde a los colores del manto de la Virgen. Esa primera bandera fue izada por primera vez por un vecino el 27 de febrero de 1812 en lo que era la Villa del Rosario. También otro recorte, ¿no? Rosario, no, la Villa del Rosario, a orilla del Paraná. Y después Belgrano, pese a que le piden que la destruya, él avanza con esa bandera, que recién va a ser reconocida oficialmente por el Congreso de Tucumán en 1816, y ya el 25 de mayo de 1812, celebrando el segundo aniversario de la Revolución de Mayo, la bendicen en Jujuy. Esa es la bandera que él va a llevar en las batallas, ¿no? Inspirada en los colores del manto de la Virgen María, la cual era sumamente devota, ¿sí? Nuestra Señora de la Merced, la patrona del ejército. Otro de nuestros próceres, para los que gusta más la historia naval, Guillermo Brown, como buen irlandés, era muy, muy religioso, devoto especialmente de San Patricio, muy devoto de San Patricio, a tal punto que hoy ha quedado una costumbre. Hablaba hace poquito con un almirante que me dice que sí, que efectivamente se hace, que cada vez que un buque de la Armada nuestra sale, si hay banda, lo hace la banda, y si no, pues sea con un MP4 o algo por el estilo, se toca el himno a San Patricio, que es preciosa la canción, ¿no? Bien con el ruido de gaitas, a veces se hace con flauta también, porque Brown era el culto que tenía como buen hijo de Irlanda a San Patricio. Era un hombre muy devoto, el padre Faggi era su asesor espiritual, de hecho él muere con el padre Faggi
junto a él. Otro de nuestros próceres que era sumamente religioso. ¿Sí? Esto es una referencia que hace el secretario de guerra en ese momento cuando él muere, en 1857. Fíjense lo que dice él, ¿no? Animado por los consuelos que brinda nuestra santa religión, él esperaba con la dignidad y serenidad su última hora y entregaba su alma en manos de su Creador, poseído de la ilimitada confianza en la misericordia divina. Él fue, señor ministro, un cristiano cuya fe no pudo conmover la impiedad, un patriota cuya integridad la corrupción no pudo comprar, y un héroe a quien el peligro no pudo arredrar. Bueno, esto dice Brown. Uno tendría que ir a una biografía de Brown para profundizar esto, pero también un personaje sumamente religioso. De hecho, la bandera de Brown tiene las banderas navales nuestras originalmente, eran las banderas con la cruz de San Andrés. Otro dato que al menos da para una conferencia muy linda a la historia de nuestras banderas, ¿no? Con toda la impronta religiosa que tiene también. San Martín, esto se los dejo, no lo voy a trabajar en detalle ahora porque tenemos poquito tiempo, pero es el código de honor sanmartiniano en el cual hay una inspiración muy fuerte de los valores morales de la religión católica. Es bastante conocido, pero voy a él. Cuando él llega en 1812 al territorio argentino, se va a marcar un vuelco muy fuerte en el proceso nuestro de autonomía e independencia. En primer lugar porque él viene con la idea ya clara de lograr la independencia. Él no duda que hay que independizarse de España. Entre 1812 y 1815 muchos decían, logremos la autonomía. De hecho, le juraron fidelidad al rey, la Junta Provisional Gubernativa, nuestro primer gobierno patrio. Pero San Martín no duda de querer declarar la independencia. Y justamente para eso, a partir de 1814, empieza a preparar ese ejército que va a cruzar la cordillera y que va a dar la libertad, primero a Chile y posteriormente a Perú. ¿Cómo influye la Iglesia Católica en este proceso tan importante, que en definitiva es el que va a forjar la independencia de gran parte de América del Sur? La vicaría castrense ya estaba creada, de hecho venía de la etapa hispánica, pero él realmente le da forma, le encarga al padre José Lorenzo Guiraldes la creación de lo que es el cuerpo de capellanes militares. Va a encomendarle el ejército a Nuestra Señora del Carmen, a la cual le va a entregar el bastón de mando, y va a encargar la formación de este cuerpo de capellanes militares. Él ya desde que se hace cargo del regimiento de granaderos a caballo, que lo crea en 1812, él tenía una vida religiosa muy fuerte, muy intensa, hacía que se rezara el rosario en las compañías, dirigido por los oficiales o los cabos, de acuerdo a quien estuviera disponible. El regimiento concurría a misa los días domingos, concurría a misa presidida por su Estado Mayor los días especiales de fiesta, y esto se lleva también al ejército de los Andes. O sea, era un hombre que veía toda la dimensión, la preparación técnica del ejército, pero también la preparación espiritual. De hecho, el padre Lorenzo Guiralde lleva en lo que es el cruce de los Andes 5 altares portátiles. Entonces, mientras cruzaban las cordilleras, se iba celebrando misa con esos 5 altares que el cura subía en los lomos de las mulas. Y con eso iba dando misa. Como el ejército las columnas eran largas columnas, no se podía pasar con mucha gente porque los pasos eran angostos, por ahí la vanguardia celebraba con un capellán la misa 1 hora, el centro a otra hora y la retaguardia a otra. Y además estaba lo que les decía, la importancia que tienen los conocimientos técnicos que aportan los religiosos para funciones que no son tan espirituales, por supuesto. Y ahí aparece este personaje tan particular, lo apodaban Vulcano con sotana, que es Fray Luis Beltrán. Otra contribución de la iglesia más que importante, ahora la vamos a ir viendo. ¿Sí? Esta imagen, bueno, esta está media difusa, no fue está media pixelada, aparece. Bueno, aparece Fray Luis Beltrán, que ¿qué hacía Fray Luis Beltrán? Fray Luis Beltrán dirigía el parque, lo que era el parque y maestranza del ejército, que era todo lo que tenía que ver con la provisión de armas, de municiones, de pólvora, y él aprovecha justamente los conocimientos científicos que tenía. Entonces, prácticamente con las armas que van llegando de otras partes de lo que eran ahora las Provincias Unidas de América del Sur, y todo lo que prepara Fray Luis Beltrán, todo lo que logra elaborar en el campamento de Plumerillo, con eso se arma el ejército de los Andes. Después sirve a las órdenes de Bolívar, después lo vemos presente también en la guerra contra el Brasil. O sea, fue un religioso que los conocimientos técnicos de él fueron claves para la formación de todo lo que es el equipamiento militar del ejército de los Andes. Pero además había otros curas que son menos conocidos, como el padre Juan Antonio Bauzá, que era el ecónomo, era el que manejaba las cuentas del ejército, y además era el capellán, era el confesor de, en ese momento era coronel mayor, San Martín.
Otro que es muy importante es lo que le decía, 5 capellanes especialmente en el cuerpo de cirujanos, de todo lo que es sanidad, que dirigía el teniente coronel Diego Paroicien. Bueno, ahí los religiosos tienen un papel muy activo en el cuerpo de sanidad, como lo venían haciendo en todas las campañas anteriores. Fray Francisco de Inalicán, que era de origen araucano, que en todo el proceso de lo que fue la guerra de Zapa y las alianzas y el paso de, digamos hoy en día con inteligencia y contrainteligencia, paso de información verdadera y falsa, para engañar a los realistas cuando se dé el cruce, y que actúa como traductor, es este religioso que es muy importante. Y otro de una vida no tan virtuosa, pero bastante conocido también, que es el dominico Aldao, después más conocido por la participación en la guerra civil, y el Evangelio me parece que se lo olvidó un poco porque tuvo una vida bastante dura y complicada y pecadora, digamos, en muchos aspectos. Pero al final de su vida, cuando ya está a punto de morir, se reconcilia con la iglesia y gracias a Dios él termina en paz con Dios, ¿no? Pero bueno, son algunos ejemplos. San Martín, acompañado por sus capellanes, por la iglesia, realiza la campaña a Chile, realiza la campaña a Perú. De hecho, lo siguen estos religiosos que les mencionaba, Bauzá y Beltrán, que son los más activos. Aldao también participa activamente en Perú. Y con este respaldo de la iglesia se va a hacer también la campaña a Chile y la campaña a Perú, que son en definitiva las que le dan la libertad a América. Fíjense que nosotros tenemos todo lo que fue la etapa de descubrimiento, poblamiento, conquista y evangelización de América, todo lo que es organización institucional, y eso, la iglesia fue un factor fundamental. El rey, el Estado, el cuerpo. La iglesia, el alma, unidas. Ahí había unidad entre la iglesia y el Estado, como parte de un mismo cuerpo, ¿no? Como el ser humano, cuerpo y alma. Un segundo hito, el papel fundamental de los jesuitas en la detención de la expansión portuguesa, que si uno lo hubiera dejado, hubieran llevado hasta el Pacífico. El hito de las batallas de Cacapaguazú y Bororé. La participación del clero en las invasiones inglesas, en el rechazo a las invasiones, la participación en la Revolución de Mayo, la participación en la Declaración de la Independencia, la participación en todo lo que fueron las campañas libertadoras al Paraguay, Alto Perú y Banda Oriental, en las campañas libertadoras a Chile y Perú, y la impronta fuertemente religiosa que daría en cada caso también para una conferencia aparte en estos próceres tan importantes, ¿no? Nos faltó Güemes, por supuesto, que son Belgrano, San Martín y Brown. Estamos hablando de una historia muy prolongada, entonces tenemos que hacer prácticamente un punteo. Después la vida de nuestra nación se va a ir complicando, porque una vez que se logra la independencia, lamentablemente entramos, como muchos países, en un proceso muy prolongado de guerras civiles. Directoriales contra artiguistas y después el más conocido, que es el de unitarios y federales. En este sentido, con la aparición en la escena pública de este personaje, que está a la derecha, que es Bernardino Rivadavia, se inicia un proceso muy lamentable de lo que llamaba regalismo o laicismo, en el cual estos hombres que están muy imbuidos de las ideas liberales tratan de ir subordinando a la Iglesia del Estado y quitándole gran parte de las funciones que la Iglesia tenía ya de los tiempos en que se empezó a descubrir y a poblar América. De Rivadavia el eje fue justamente la reforma religiosa, que reglamentaba cómo se tenían que vestir, cuántos religiosos podía haber en cada convento. En realidad era una forma de limitar el poder de la Iglesia y de quitarle los bienes a la Iglesia. A tal punto es la fuerza de esta corriente que va en contra de la Iglesia, que los federales encabezados por Facundo Quiroga utilizaban como una de las banderas de guerra estas, son las famosas banderas de Facundo, que decían religión o muerte. El unitario era visto como un hereje, como un enemigo de la fe. Y personajes que merecen también una conferencia aparte, como es Francisco Paula de Castañeda, que a mi entender uno de los mejores periodistas que tuvo la historia argentina, que mientras parte de esto, hay que decirlo con dolor también, mientras parte del clero, por una cuestión de conveniencia, se subordinaba, se callaba la boca y aceptaba la reforma religiosa, el que salió al combate a través de la prensa fue Francisco Paula de Castañeda, con unos escritos excepcionales, unas piezas realmente literarias que son de lo mejor que se ha escrito. Lo que puedan leer de Castañeda, léenlo, porque es otro personaje que amerita unas cuantas conferencias. En el medio tenemos la guerra contra el Brasil, en la cual les conté que vuelve a participar en forma muy activa organizando el Parque de Maestranza Fray Vulcano, el Vulcano con Sutana, Fray Luis Beltrán. Toda la etapa de las guerras civiles, de la guerra contra Gran Bretaña y contra Francia, en la etapa de los tiempos de la Confederación,
en la cual el federalismo aparecía vinculado como un partido defensor de la religión católica. Porque en todas estas guerras civiles son dos Argentinas que están peleando. Una Argentina que responde a la concepción borbónica, liberal, iluminista de la Ilustración, que es la Argentina unitaria, con su proyecto, y otra Argentina que es la Argentina federal, la de los caudillos, la de Quiroga, López, Rosas, Benavides, por poner algunos ejemplos, que es la Argentina que está más vinculada a lo que es la visión hispano-criolla, la que está más vinculada a esa patria que tuvimos, esa identidad que tuvimos, que no es otra que la que nos negó sobre todo la España de los Austrias. Entonces la religión entra en este aspecto. Hay una visión de un Estado fuertemente vinculado a la Iglesia Católica, con una vida diaria fuertemente vinculada a la Iglesia Católica, y otra visión que es un que quiere terminar con eso, ¿sí? Respondiendo a la visión liberal que viene de Francia, de Gran Bretaña, por supuesto la mayor parte de los líderes del Partido Unitario vinculados a la parte de la masonería, y que consideran que en ese proceso de cambio la Iglesia tiene que ser directamente apartada o destruida. ¿Sí? Personajes incluso con un odio rabioso, como el caso de Garibaldi, que peleó del bando unitario, por poner algunos ejemplos. Con la derrota de don Juan Manuel en Caseros, y posteriormente con la sentencia de muerte del federalismo en la batalla de Pavón, se inicia lo que se conoce como presidencia histórica o presidencias liberales, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que van a ir consolidando el proceso laicista que había iniciado Bernardino Rivadavia. ¿Sí? Por eso ponemos en esta placa que es el comienzo del fin de la Argentina hispano-criolla, con procesos positivos, como esto lo que es la modernización del Estado, pero con procesos muy negativos como fue el exterminio directamente de la resistencia de los caudillos y del federalismo en el interior, las campañas contra Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, contra Juan Sá, contra Ricardo López Jordán, y la guerra contra el Paraguay. Esto lo que va a generar es que ese partido que defendía fuertemente a la religión católica, que era el federal, sea directamente barrido. Lamentablemente se cumple lo que había predicho el general San Martín, que la guerra va a terminar cuando un partido extermina al otro. Y esto efectivamente pasa durante las presidencias de Mitre y de Sarmiento. Se consolida la presencia del Estado Nacional en los territorios del sur, eso es un aspecto positivo, y el Estado se comienza a modernizar. Pero ya con la llegada de las grandes olas inmigratorias, que a partir de una ley que sanciona Avellaneda, que es la ley de Avellaneda, muy inspirada en las ideas de Alberdi, famoso gobernador escolar, esa Argentina, que fundamentalmente es hispano-criolla, esa Argentina que tiene mucho que ver con la etapa del descubrimiento, la conquista, la evangelización de América, va a empezar a desaparecer, absorbida en gran medida por esas olas inmigratorias que llegan de Europa. Y ahí viene el periodo siguiente, que lo conocemos mucho también, que es el de la generación del 80. La generación del 80 va a consolidar fuertemente ese proceso de modernización del Estado, y acá es donde tenemos las leyes que ya son más duras contra la religión, en la cual se va a ir completando ese proceso laicista, ¿no? Ese modelo que es fundamentalmente positivista, racionalista, que hace hincapié en que lo único que se puede conocer es a través de la razón, que se deja de lado la fe, que considera la fe como un elemento de atraso, de oscurantismo, va a derivar en leyes que son claramente laicistas, como es la ley 1420, que establece la educación obligatoria hasta los 14 años. Por eso se habla de educación primaria, pero en realidad es obligatoria hasta los 14, primaria o hasta los 14, obligatoria y laica. Es decir, antes en los colegios del Estado se daba formación religiosa. Ahora, predomina el sector más rabioso del liberalismo, especialmente encabezado por Wilde y por Sarmiento, que consideraba que para que el inmigrante se incorporara en la vida de la Argentina había que sacar la formación religiosa. En vez del inmigrante adaptarse a la realidad nuestra, había que adaptarnos nosotros al inmigrante. Y eso hace que la religión sea sacada directamente de los colegios del Estado. Y otra ley posterior, que es la ley de registro civil, le quita a las parroquias esa función que tenían de registrar los nacimientos, los casamientos y las defunciones. Y se forma lo que actualmente son los registros civiles. Entonces la iglesia va perdiendo terreno, hay campaña ahí muy activa la masonería, está realmente en un nivel rabioso de agresión contra la iglesia y tratan todo el tiempo de hacerla retroceder. Continúa ese proceso de modernización del Estado, continúa el modelo agroexportador que ahora se profundiza, y la Argentina desde acá se posiciona de otra manera frente al mundo, es decir, no se pueden dudar de los éxitos de la generación del 80 en cuanto a los avances económicos, las obras de infraestructura, la modernización de los transportes, la ciencia,
pero se considera que eso va por un lado y la religión atrasaría todo eso. Por eso, esa idea original de la unidad entre el Estado y la Iglesia, Estado como cuerpo, Iglesia como alma, se rompe completamente. Hay personajes que son moderados dentro de la generación del 80 y otros que son totalmente enemigos de la Iglesia Católica, ¿no? Eso es importante. Entonces, ese proceso de laicismo que empezó Rivadavia, ahora alcanza niveles cada vez más altos y siempre hay un avance contra la Iglesia. Hay un periodo que viene después, en el cual continúa ese proceso de Estado laico, que es durante las presidencias radicales, que van del 16 al 30. Avanzo rápido para entrar en otros puntos que son más relevantes. Después viene este proceso intermedio, el de las presidencias, lo que se conoce como la década infame, del 30 al 46, hasta que surge el justicialismo, del 46 al 55, ¿no? En el cual primero hay un fuerte apoyo de la Iglesia Católica, todo lo que eran los avances en materia social, que el peronismo, el justicialismo, Juan Domingo Perón logró concretar, que hace mucho tiempo se venían pidiendo, ¿sí? En una etapa en la cual todo lo que nosotros llamamos hoy doctrina social de la Iglesia estaba muy en auge. Había que mejorar las condiciones de los vida de los trabajadores, y la Iglesia va a apoyar en gran medida el justicialismo. ¿Por qué? Porque después de toda esa etapa de laicismo, agresión contra la Iglesia, es el primer realmente, esto hay que ser justo, sea peronista o antiperonista, no importa, que se logra una serie de medidas que mejoran las condiciones de vida de los trabajadores urbanos y rurales. Y eso genera una especie de alianza o de vinculación muy fuerte entre Perón y la Iglesia, más allá que Perón toma muchas cosas de la doctrina social de la Iglesia para llevarlos a la doctrina justicialista. Pero Perón también tenía una característica, que él, en ese proceso de concentración del poder que él venía realizando, prácticamente un poder absoluto quería tener, quiere subordinar a la Iglesia. Y cuando la Iglesia, de alguna manera, hablando en lenguaje de calle, le marca la cancha y le plantea que hasta acá llega y empieza a criticar cosas que eran criticables, como, por supuesto, la UES, la Iglesia plantea sindicatos independientes y Perón, para él, era un instrumento del partido. Perón plantea que la doctrina justicialista se enseña en los colegios, los curas tenían que ser prácticamente voceros de la doctrina justicialista, la Iglesia plantea que no. Y ahí viene esa reacción tan desmedida de Perón de empezar a agredir abiertamente a la Iglesia con el proyecto para legalizar el divorcio, la legalización de los prostíbulos, la separación de la Iglesia y del Estado, con una reacción completamente desmedida. Cuando se produce el bombardeo, el famoso bombardeo de la Plaza de Mayo, un grupo dentro del peronismo contesta con el incendio de la Iglesia y eso da vuelta a la situación completamente. Ahí la Iglesia se termina abiertamente de poner en contra de Perón y actúa como argamasa, como elemento de unión entre una serie de grupos antiperonistas. El nacionalismo católico, que en un sector había apoyado a Perón y en otro sector había estado en contra desde el principio, va a cerrar filas en torno a la Iglesia y se va a producir una alianza táctica con los sectores liberales. Y eso hace que personajes que no tienen nada que ver en cuanto a la forma de pensar, como Lonardi, Aramburu y Rojas, se unan, ¿sí? Eso deriva justamente en la revolución, la llamada Revolución Libertadora del 55, que la verdad me olvidé de poner la foto, pero se vio como una cruzada prácticamente. De hecho, se ven los aviones, los Meteor, los que respondían al sector revolucionario con la C y la B, que quería decir Cristo vence. El símbolo de los cristeros, bueno, se ve como una cruzada en contra de Perón, porque lógicamente, con toda la razón del mundo, la quema de iglesias, la agresión de Perón totalmente desmedida, en la cual influyeron muchos miembros de su gobierno que pertenecían a la masonería, genera esta reacción y Perón termina derrocado. Y después vienen, esto es una referencia rápida que hago, una sucesión de gobiernos en toda esta etapa de inestabilidad que tenemos, con el gobierno de Lonardi, que rápidamente el sector dirigido por Rojas, un sector vinculado a la masonería, lo desplaza y lleva a la presidencia de Aramburu, después las presidencias radicales de Frondizi y Guido Ilia, y después todo lo que conocemos, la llamada Revolución Argentina, con un sector de tendencia liberal que es el de Lanuse, y con un sector fuertemente católico que es el de Onganía, la vuelta al sistema democrático con las presidencias peronistas de Cámpora, Lastiria, está mal tipeado, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez, el golpe del 24 de marzo del 76, encabezado por los sectores liberales de las Fuerzas Armadas, y el proceso de reorganización nacional entre el 76 y el 83. Yo de todo este proceso largo, yendo lo más rápido que puedo, después, como les digo, en el anexo hay mucho material para explicar cada una de las etapas, pero me dijeron, bueno, que tenía que durar 1 hora esta exposición para después dar lugar a preguntas. Hay 2 hitos que marco mucho en cuanto a la importancia de la Iglesia Católica. El primero,
es en el proceso de guerra contra la subversión, hoy negado prácticamente, ¿sí? En el proceso de Guerra Fría y de expansión de esta cosmovisión completamente enemiga de la religión católica y yo diría de la humanidad, como es el comunismo en todas sus formas, variantes y pelajes, todo el comunismo, maoísmo, trotskismo, todas las variantes más o menos intensas, más o menos camufladas, con distintas ropajes o lo que sea, son esencialmente anticristianas, no solamente la religión, sino toda la cosmovisión del mundo que tenemos nosotros, ¿no? Ese proceso de agresión del comunismo a nivel mundial, que empieza en cuanto termina la Segunda Guerra Mundial, en que los vencedores entre Stalin, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se reparten en el mundo, empieza un avance muy grande del comunismo a nivel mundial. En ese proceso de agresión que sufrimos durante la Guerra Fría, América va a ser también teatro de operaciones de la Guerra Fría, que se va a desatar a manera en nuestro país y en toda América de una guerrilla marxista, un terrorismo, una subversión marxista, que utilizando como cabeza de puente Cuba, a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1950, se va a expandir por todo el continente. Y sabiendo la fuerza que tiene la Iglesia, uno de los blancos va a ser la Iglesia Católica. La Iglesia Católica la van a atacar frontalmente, pero también la van a atacar de una forma mucho más destructiva, que es a través de la teología de la liberación, ¿sí? Ahí da también para otra conferencia explicar qué era la teología de liberación, pero vamos a decirlo de una forma muy simple. La teología de liberación hace hincapié en la naturaleza humana de Cristo. Cristo tiene naturaleza humana y divina, ¿sí? Jesucristo es Dios hecho hombre, tiene las dos naturalezas. Por esa infiltración, por ese grado de confusión que hay dentro de la Iglesia y por la acción corrosiva de picapedreros de los marxistas que se infiltran en la Iglesia, se va a terminar identificando a la Iglesia Católica, a la doctrina de la Iglesia, con la visión marxista. Nada más ajeno. Pero evidentemente logran confundir un sector muy importante, abonado esto también hay que decirlo por las condiciones de vida inhumanas que hay en muchos lugares, en los cuales muchos curas dicen, bueno, esto hay que hacer algo. Esta gente que está en condiciones paupérrimas, hay que tratar de hacer algo. Pero evidentemente toman un camino que no tiene nada que ver con la visión cristiana, pero que tiene mucha fuerza. Los montoneros tenían capellanes, en Nicaragua tuvieron un papel fundamental los sacerdotes en el movimiento sandinista, el padre Mujica, el padre Carbón, el padre Adur. Fue muy fuerte en Montoneros la presencia de los curas de la teología de liberación. En simultáneo, también dentro de la propia iglesia, y muchas veces dentro de los propios laicos, no de los sacerdotes sino de los laicos, se empieza a ver este peligro de la confusión. Y aparecen, a mi entender, tres pensadores que fueron claves en este proceso de aclarar las mentes, y que de hecho a dos de ellos les costó la vida. ¿Qué fueron? Jordán Bruno Ollenta, a través de un libro que fue prácticamente un manual de formación importantísimo de la Fuerza Aérea, que fue Guerra Contrarrevolucionaria. Carlos Sakeri, que denunció la infiltración del marxismo dentro de la Iglesia Católica y nos dejó este libro maravilloso que es La Iglesia Clandestina, que es el que le costó la vida. A Sakeri lo matan especialmente por haber publicado este movimiento que denuncia la infiltración dentro de la Iglesia y el orden natural. Si realmente uno quiere ver el pensamiento cristiano volcado en la doctrina social de la Iglesia, El orden natural es un libro excepcional, excepcional. Y Guerra Contrarrevolucionaria también. Ollenta lo vio con mucha claridad, que la guerra que se avecinaba implicaba que la gente que iba a empuñar las armas tenían que entender contra qué peleaban y qué defendían. Por eso Guerra Contrarrevolucionaria explica qué se defiende, todo lo que es la visión de ese occidente cristiano y contra qué se combate, que es ese avance del marxismo y el avance del liberalismo también, que tiene muchísimas cosas en común con el marxismo. Y hay un libro que es Moral Cristiana y Guerra Antisubversiva del padre Escurra, que también es muy importante, que intentan evitar lo que pasó en un sector de la sociedad nuestra, que fue lo que se llamó comúnmente la guerra sucia. Es decir, el hombre que iba a combatir, el militar, el civil también, que iba a combatir eso, tenía que ser un caballero cristiano. No se podía caer en los mismos métodos que estaban cayendo los subversivos. Eso nos hubiera evitado muchísimos problemas y muchísimos excesos y horrores y errores también que hubo durante ese proceso de lucha contra la subversión. Esa formación le costó la vida a Ollenta y a Sakeri. Ollenta asesinado, camino a misa de 5 balazos, y Sakeri asesinado frente a su familia, le apoyan un arma en la sien cuando para un semáforo y lo matan frente a sus 7 hijos y a su mujer que estaba sentada al lado de él. Ese nivel de criminalidad llega a la subversión marxista. Pero hubo católicos que se la jugaron. Muchos de los hombres que pelearon y que murieron en el monte Tucumano,
en las operaciones contra el ARP, contra Montoneros, contra las 30 organizaciones, más de 30 organizaciones armadas que fueron en la Argentina, murieron con el rosario puesto. Murieron inspirados en esa visión de la fe, sabiendo que lo que combatían no era una guerra nada más, se jugaba una cosmovisión, una forma de vida. ¿Sí? Si ganaba el marxismo, se acababa la religión directamente. Hay para mí un documento precioso que es esto, que es la carta de uno de nuestros mártires, que es el subteniente Rodolfo Gardina, que es la carta de la mamá, que explica lo que es el sentido de esta lucha antisubversiva. Fíjense lo que dice. Me dirijo a aquellos que troncharon la vida de mi hijo, a los que sin mostrarse a la luz pretenden destrozar los pilares indestructibles de nuestra patria. Soy la madre del subteniente Verdina, de ese subteniente con mayúsculas porque supo defender sus ideales, de argentino y de militar, dando la cara, peleando de frente y de pie. Ni él ni sus soldados necesitan drogarse para ello, porque el valor es así, consciente, claro, sin elixires, que empañen su acción y sus ideas. No los maldigo, les doy las gracias en nombre de él y de todos los héroes que dejaron su vida por amor a Dios, a la patria y a la familia, porque todavía esa es su meta. Mi pérdida es irreparable, pero me siento henchido de orgullo porque sé que mi Rodolfo está en la gloria de Dios y en el corazón de todos los compañeros que lucharon o no a su lado. Este es una muestra de lo que justamente es lo que les decía, es ese espíritu que iba mucho más allá de lo que era una lucha técnica, de saber si había que tirar con un mortero, con el FAL, con una PAM, si había que utilizar este tipo de aviones, tipo de bombardeo o lo que sea. Este era el sentido religioso de esos hombres, de esas mujeres que fueron a combatir entendiendo que había algo mucho más profundo, que en esta guerra contra el terrorismo marxista se jugaba algo mucho más profundo. Y es el mismo que se va a dar en muchos de nuestros héroes de la gesta de Malvinas. El nombre de la Operación Rosario, que se lo da el coronel Seinaldini, que lo acepta el almirante Busser. La gesta vista ya como algo mucho más fuerte, que es el renacimiento de una patria, es una patria que dice basta a casi 150 años de nacionalismo, es una patria que en sus soldados llevan en la culata del FAL la estampa de la Virgen, la estampa de Cristo, es esas misas celebradas en el terreno con la Pascua, esperando al invasor. Malvinas, y por eso todas las organizaciones que están vinculadas a los británicos, el CELS, Amnesty, por poner algunos ejemplos, siguen atacando constantemente a las Fuerzas Armadas. A mi entender fue un resurgir de esa Argentina hispano-criolla, católica, orgullosa de sus tradiciones, esa Argentina que dejó de ser una tierra de mercaderes para volver a ser lo que supo ser en un momento, una tierra de guerreros. Por eso lo que les decía, y les planteo, da para otra conferencia, Malvinas no fue tan grave la derrota militar. Lo grave fue la derrota espiritual y cultural. Y por eso la acción disolvente que continúa permanentemente de los británicos para tratar de destruir algo mucho más profundo que la acción de Malvinas, que es el ejemplo de los héroes. El estar dispuesto a dar la vida por Dios, por la patria, por el camarada y por el amigo. El último gran proceso de historia argentina que realmente muestra los valores nacionales fue la gesta de Malvinas, en el cual podemos hablar de héroes, en el cual hablamos de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de Rosa, del Sargento Cabral, pero lo tenemos a Carvalho, lo tenemos a Buencripa, lo tenemos a Reyes, tenemos personajes que realmente esto que nosotros veíamos en los libros de historia los tenemos con nosotros. Basta escucharlo nomás a un hombre como Carvalho para entender lo que fue el sentido de la gesta. Y pongo algunos ejemplos, después ustedes van a tener muchos más en el anexo de testimonios, cartas que van a poder utilizar. Nuestros capellanes de vuelta con las tropas, el padre Martínez Torres, el padre Fernández, la Virgen que recientemente volvió, que se la trajo, la habían capturado los ingleses y la han devuelto. Este testimonio precioso que lo deben conocer del libro del padre Vicente Martínez Torres, Dios en las trincheras, que nos cuenta esa experiencia. Nuestros capellanes recorriendo las trincheras entre el barro, llevando la asistencia espiritual a nuestros hombres. El nombre de la operación, muy significativo, Operación Rosario. Carvalho va a decir, no hay nada más peligroso que un halcón después de comulgar, ¿no? Saben que los halcones eran los pilotos de la Fuerza Aérea, puntualmente los de A4, pero después se toma el nombre genérico a todos nuestros pilotos que fueron a enfrentar la muerte y decían esto, no había nada más peligroso que un halcón después de comulgar. Se confesaban, comulgaban, iban a enfrentar a la tercera flota más importante del mundo, apoyada por la OTAN y por Estados Unidos. Y estuvieron a punto de hacerla regular y volver con el rabo entre las patas de Inglaterra. Esta misa, el Regimiento de Infantería 25, en Darwin, con el padre Martínez Torres oficiando la misa. Y
lo podemos hacer ahora, las conocen, pero si hay, yo creo que 3 símbolos de lo que es la visión católica en las islas, es la carta del Teniente Esteves, excepcional. A mí me marcó a fuego, yo la leí a los 15 años y reconozco que gran parte de lo que logré, lo poquito que logré hasta ahora, es por los valores que me inspiró esta carta, que es excepcional. El testimonio del mayor Falconier, derribado, también cuando hacía un vuelo con un Learjet, siempre la presencia de Dios, ¿sí? Les dejo muy poco en lo material, un apellido Falconier. A Dios, a quien todo lo demás no importa. Me voy a parar y me voy a tomar unos minutitos más, por ahí me paso en 1 hora, prometo no pasar de la hora 10 minutos, pero esto hay que leerlo. Esta carta, el Teniente Esteves, cuando sale para la operación de recuperación de las islas, se la deja a Roberto Batalic, el maestro de banda del Regimiento de Infantería 25, porque él estaba convencido que no iba a volver, que se iba a desatar efectivamente la guerra y que le iban a matar, y se la deja a su papá, a Batalic, para que se la entregue a su papá, y efectivamente él muere heroicamente. El último gesto en la batalla de Darwin que él hace es ya moribundo, con 3 tiros en el cuerpo, es ordenarle a un soldado que lo había herido que se ponga el casco de un muerto, y esa carta después se la entrega al papá. Y es un testimonio, para mí es una síntesis de esto que venimos hablando. Cuando reciba esta carta yo estaré rindiendo cuenta de mis actos a Dios nuestro Señor. Él que lo sabe, lo que hace, y así lo ha dispuesto, que muera en cumplimiento de mi visión. Pero fíjate vos, ¿qué misión, no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que su Hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda de nuestra patria. Lo único que quiero pedirles a todos es que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Que me recuerden con alegría y no que mi vocación sea la apertura a la tristeza. Y muy importante, que recen por mí. Papá, hay cosas que un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite, un fuerte abrazo y con el lema de los comandos, Dios y patria o muerte, Roberto. Carvalho, como tenemos otra fuerza aérea, el único secreto, esos pilotos que iban a 6 metros de las olas, eludiendo los misiles, los cañones, el mejor armamento de la mejor flota del mundo, una de las mejores flotas del mundo, preparada para enfrentar a la Unión Soviética. El único secreto era la fe en Dios y la convicción. Debíamos llegar pese al mal tiempo, pese al frío, pese a lo limitado de los medios. Debíamos batir el blanco y debíamos volver a toda costa, pues no podíamos desperdiciar una sola bomba. Hago un paréntesis muy cortito. La mujer de Carvalho, cuando él hacía estos ataques osados, el jefe de escuadrón la llama a la mujer y le dice: habla con Marcos porque lo van a matar, porque es muy osado en los ataques. ¿Saben lo que le dice la mujer? Lo llama y le dice: nosotros tenemos 3 hijos, yo te los voy a cuidar, yo si vos no volvés los voy a cuidar, pero vos hacés lo que tengas que hacer, lo único que te pido es que me dejes ir y darte un beso. Carvalho sobrevivió a la guerra, ese hombre y esa mujer al lado. El único secreto era la fe en Dios. Preparados técnicamente porque eran leones. Ahora, la fe en Dios. Hay muchos testimonios en el libro Jornal Bruno Genti y la Gesta de Malvinas. Pude recoger muchísimos testimonios de esto que estoy hablando. Esto es una muestra nomás, ¿no? En este periodo que nos queda desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, lo vemos, no lo voy a explicar, es la constante ataques contra la iglesia, la familia, las instituciones fundamentales, una acción disolvente muy fuerte de las organizaciones no gubernamentales. Esto lo hablamos mucho cuando tuve la oportunidad de compartir con muchos de ustedes en noviembre, allá en cerquita de La Plata, el avance del nuevo orden mundial, el mundialismo, la globalización, que en definitiva lo que han generado es esto: una pobreza, una crisis social y moral, y una pobreza en todo aspecto, tanto material como espiritual. Estoy muy castrense hoy, pero quisiera cerrar con una oración que se encontró, muy castrenses, en el cuerpo del sargento Mario Cisneros, que es otro héroe que nos dejó la gesta. Arrancamos con la oración del paracaidista francés, cerramos con la oración del sargento Cisneros. Oh Dios,
Señor de los que dominan, guía supremo, que tienes en tus manos las riendas de la vida y la muerte, escúchame. Haz, Señor, que mi alma no vacile en el combate y mi cuerpo no siente el temblor del miedo. Haz que te sea fiel en la guerra como lo fui en la paz. Haz que el silbido agudo de los proyectiles alegre mi corazón. Haz que mi espíritu no sienta la sed, el hambre, el cansancio, la fatiga, aunque lo sientan mis carnes y mis huesos. Haz que mi alma, Señor, esté siempre dispuesta al sacrificio y al dolor, que no rehúya ni en la imaginación, siquiera el primer puesto de combate, la guardia más dura en la trinchera, la misión más difícil en el ataque. Pon destreza en mi mano para que el tiro sea certero y caridad en mi corazón. Haz, por favor, que sea capaz de cumplir lo imposible, que desee morir y vivir al mismo tiempo. Morir como tus santos apóstoles, como tus viejos profetas para llegar a ti. Señor, te pido que mi cuerpo sepa morir con la sonrisa en los labios, como murieron tus mártires. Te ruego mantengas mi arma en vela y mi oído atento a los ruidos de la noche. Te pido por mi guardia constante en el amanecer de cada día y por mis jornadas de sed, hambre, fatiga y dolor. Si llegara a cumplir estos anhelos, podrá entonces mi sangre correr con júbilo por los campos de mi patria, y mi alma subir tranquila a gozarte en el tiempo, sin tiempo de la eternidad. Señor, ayúdame a vivir y, de ser necesario, a morir como un soldado. Concédeme, oh Rey de las victorias, el perdón de la soberbia. He querido ser el soldado más valiente de mi ejército, y el argentino más amante de mi patria. Perdóname este orgullo, Señor. Herederos de los conquistadores que vinieron a América, herederos de los viejos y gloriosos tercios españoles que se batieron a sangre y fuego en Flandes, herederos de nuestros guerreros de la Armada que supo en Lepanto frenar el avance de los turcos, herederos de los combatientes de las invasiones inglesas, de nuestros ejércitos libertadores, de los montes tucumanos y de la gesta de Malvinas. Quiero cerrar este encuentro con esta oración que muestra lo que es sentido castrense, sentido de milicia de la vida, el sentimiento de amor y de entender que la vida tiene sentido cuando se la consagra realmente a cosas grandes y sublimes como son Dios, la patria y la familia. Bueno, les agradezco la paciencia y la escucha.